Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Eh, Ahora les traigo un tema, después que se hayan refrescado un poco con el de Copelia. Ahora traigo un tema que es uno de los más espinosos, uno de los más vergonzosos, uno de los que más se ha manoseado, se ha tergiversado eh, y se ha sometido a una especie de silencio durante muchos años. Y de hecho, muchos jóvenes no conocen qué fue lo que ocurrió en esos años. Bueno, ya vieron por el anuncio que hice el tema del Escambray. O sea, me refiero a los alzados del Escambray, las guerrillas del Escambray. Y quiero señalar antes de empezar que no se trató solamente del Escambray. Hubo alzados en toda la isla. O sea, desde Oriente hasta Pinar del Río. Pero bueno, el mayor peso lo llevó la zona del Escambray. Por, eh, por sus condiciones geográficas, que eran muy propicias por la cercanía de ciudades y de poblados de los que los alzados podían abastecerse y de un cierto sistema que ellos ya tenían creado ya con los campesinos de la zona y todo esto. Vamos a ver, hagamos entonces historia, porque fíjense, es un tema difícil, porque yo generalmente cuando yo voy a hablar sobre un tema o cuando yo voy a tratar algo, yo siempre busco las dos. No puedo basarme siempre en mis recuerdos porque a veces que es una etapa un poquito anterior a la mía o que yo estaba muy niño y no puedo tener conocimiento de esas cosas más que por lo que me transmitió mi padre y mis abuelos, etcétera, etcétera, que yo lo tenía bastante, o de gente con la que tuve confianza que sí me contaba. Porque, bueno, a la propaganda oficial de Cuba eso es inútil creerle algo, ¿no? Han mentido tantas veces. Yo no digo que los demás sistemas o los demás países no se haya mentido, pero en el caso de Cuba está comprobado la manera con que mienten, el cinismo con que mienten y la manera en que preparan toda su propaganda. Entonces vamos a ver cómo tratamos este tema de la manera más imparcial y más justa posible. Si uno se pone a buscar ahora mismo en internet sobre el tema de las guerrillas del Escambray, solamente tienen que poner la palabra alzados del Escambray o algo de eso, toda la mayoría, la inmensa, abrumadora mayoría de los sitios que van a salir en internet, que ese es un tema que yo quiero tratar en breve, posiblemente la próxima semana, que es el tema de lo que está representando el internet, de los beneficios que nos ha traído y de las malas, pésimas cosas que nos ha traído también. Ustedes pueden hacer la prueba, hacer una búsqueda en internet sobre el Escambray, los alzados del Escambray, y verán que la inmensa mayoría de los sitios son de Cuba. .cu, 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 .cu. Hay un sitio que se llama escambray.cu, están todo Cuba Debate, todos son los sitios oficialistas de Cuba o personas que son periodistas oficialistas de Cuba que tienen blogs y tienen cosas así, pero son al lado de los que son del otro lado, es como la pelea de león a mono. Como mismo la pelea en el Escambray fue una pelea de león a mono, que hay que estar claro de eso, en el internet se está produciendo lo mismo. Lo que hay en internet, el 80% de lo que veo, o más incluso, es la historia oficial del régimen cubano. Y entonces este es un tema que por eso es tan importante. Yo estaba hablando ayer con el amigo Gustavo Vigoa, que tiene este sitio tan bueno de Hablemos con Cuba, y entonces estamos tratando de ver cómo abordar el tema este del Escambray y de los alzados del Escambray. Y hay incluso algo que yo le dije, un dato que yo estoy averiguando todavía. Tuve varias fuentes, varias referencias que me confirmaron que sí, que ese señor era muy abusador con la población. Que se trata del comandante Félix Torres, un comandante comunista en Cuba, que él cometió atropellos contra los campesinos del Escambray y que incluso hubo campesinos que se alzaron por culpa de este señor Félix Torres.
Dice que ellos tenían una especie de comandancia, que tenían una casa ahí, que tenían ahí hasta mujeres de todo tenían, era de este tipo de gente, ¿no? Y que cometió atropellos, incluso que atropellos contra mujeres y cosas de este tipo de... Este señor falleció ya, o sea que es una de estas gente que nunca se le va a poder pedir cuenta por todas las barbaridades que hizo. Y bueno, vamos a ver cómo abordamos el tema del escambray de la manera mayor, de lo más resumida posible, sin caer en obviar las cosas importantes, ¿no? Bueno, esta etapa de la lucha del escambray empezó en el año 60 aproximadamente, aunque ya del 59 había gente que se había alzado, pero la mayor parte es del 60 al 66, incluso 67, pero la mayoría de los historiadores y de toda la gente que participó en esto están conformes en que fue del 60 al 66. ¿Qué es lo primero por qué se alza la gente? Por qué si hay una revolución maravillosa, todo, por qué la gente se alzó? Lo primero que dice el régimen, lo primero que manda a decir el régimen, lo primero que empieza a propagar es que estos alzados, que se les llamó bandidos después, les voy a explicar cómo fue que surgió esta palabra de bandidos, porque era más fácil para desacreditarlo. La versión que ellos daban era que estos alzados eran personas que eran batistianos, personas del anterior régimen de Batista, militares de Batista, que sabían que los iban a justiciar y para huir de la justicia entonces se habían alzado. Otras que eran miembros de la oligarquía, que habían perdido propiedades con las leyes revolucionarias y querían recuperar todo eso y entonces querían luchar contra la revolución. Pero ¿qué ocurre? Que ya en el año 60 no pueden estar diciendo mucho eso porque se ve que hay gente que fue miembro del ejército rebelde, gente que fue revolucionaria, que luchó contra Batista, gente de cuyo valor no se podía dudar, que empezó a formar parte de las filas de los alzados en el escambray. Entre ellos estaba el capitán del ejército rebelde, eh, ¿cómo se llamaba? Porfirio Ramírez. Porfirio Ramírez. Que, había otros que fueron también, estaba Sinesio Walsh, estaba Plinio Prieto, habían muchos que fueron del ejército rebelde, pero la mayor parte fueron campesinos que no les gustaba la forma en que veían que estaba empezando aquello de las nacionalizaciones, las expropiaciones, todo eso. Gente que tenía su pedacito de tierra, todo que se los habían quitado, como es el caso de uno de los guerrilleros más valerosos y más arrojados que tuvo las guerrillas del escambray, que fue el comandante, el capitán Tondique. Tondique era un negro, un campesino negro, pobre, que él tenía su finquita. Y bueno, en cuanto se la nacionalizaron, el hombre se viró completamente y se alzó. Y se alzó con un compadre de él, con Macho Mora. Y entonces dirigía las guerrillas que en toda el área entre Corralillo y Zaguala Grande. Toda esa zona que es Zaguala Grande, todos esos pueblos, bueno, que ahí viene la familia de mi madre, Quemado de Guine, Rancho Veloz, Corralillo, Sierra Morena, Riquelme, toda esa zona por ahí, esa era la que... Y entonces, bueno, a Tondique, que hoy supe que hay un grupo pequeñito en Cuba, que es una cosa que me dio mucha emoción, ¿no? Que le está dando alimento a la gente necesitada y que se llama Capitán Tondique, en honor a este hombre que se llamaba en realidad Margarito Lanza Flores, y que lo han presentado, la gente del gobierno de Cuba lo ha presentado como un asesino sanguinario, etcétera, etcétera. Y era un hombre con un valor extraordinario, lo mismo que muchos de ellos. Y a Tondique, bueno, lo pudieron atrapar porque Tondique incluso tenía la táctica de caminar hacia atrás para despistar a la gente que lo seguía, ¿no? A la gente de la seguridad que estaban todo este tiempo detrás de ellos, ¿no? Porque además les enfurecía mucho a la gente del régimen en Cuba con toda su propaganda de que los alzados eran
eran batistianos y que eran burgueses y todo esto, les molestaba muchísimo que un negro pobre fuera uno de los tipos que más les estaba dando trabajo, más jaque les estaba dando. Y bueno, pues se dedicaron con empeño a perseguir a Tom Dique, hasta que, bueno, con unos helicópteros, con ayuda de unos helicópteros, pudieron divisar un grupo, la mayor parte del grupo de él, que él estaba entre ellos, y los rodearon en un cañaveral. Y para no entrarlos a buscar, le dieron fuego al cañaveral. Y ahí murieron muchísimos quemados también. Y bueno, a Don Dique estaba escondido adentro también, lo encontraron. Y así quemado como estaba, con quemaduras de gravedad, con todos los dolores y todo, se lo llevaron y bueno, después lo fusilaron. Y como eso hicieron, porque además crearon un decreto, en ese tiempo crearon un decreto que se llama Decreto 988, y el Decreto 988 los facultaba para tomarse prácticamente la justicia por su mano ahí en ipso facto, en el lugar del hecho. O sea que fueron muchos alzados a los que ejecutaron sumariamente en el lugar sin juicio y sin nada. Fue mucha la gente que se torturó con muchos métodos, con el método de los falsos fusilamientos, con el método de la represa, que era amarrarlos y lanzarlos en una presa, y después lo alaban a ver si muchos se ahogaron también en eso, o el método de la jicotea, que lo encerraban en un barril con agua, cosas así que se hicieron, que de eso no se habla en Cuba nunca. Eh, en Cuba hay cosas que se obvian nuevamente. Se obvia la historia de este señor Félix Torres, comunista, que fue comandante y fue uno de los que propició con su accionar, con sus atropellos, que muchos campesinos se alzaran cuando vieron la clase de gente que tenían, que los tenía bajo control. Eh, de otra gente famosa que combatió contra los alzados, que eso lo llamaron la limpia del Escambray, fue Luis Felipe de Denis, que estaba a cargo de esta gente también. Estaba Aníbal Velaz, que era el que dirigía la seguridad, tengo entendido. Eh, Estaba este señor que era muy, no me acuerdo el nombre ahora de él, que era el que más experiencia tenía en combates de este tipo, ¿no? Que era el caballo de Mayaguara. Estaba Raúl Menéndez Tomasevich y otros más. Eh, las guerrillas eran varias, no era una sola guerrilla, fueron varios grupos guerrilleros. A su vez, cada grupo guerrillero tenía pelotones que se dispersaban y se hacía muy difícil dar con ellos. Y fueron gente de un valor a toda prueba. Eso creo que hasta hoy ni siquiera la gente del régimen de Cuba puede discutir que esa gente no los tuvo bien puestos. Eh, el jefe de todos ellos llegó a ser Osvaldo Ramírez, que posteriormente, bueno, al ser muerto Osvaldo Ramírez, entonces le dan el cargo que con solo 23 años que tenía, creo, a Tomás Sangil, que por cierto hace poco profanaron la tumba de él en Cuba. O sea, en Cuba toda esta gente del Escambray y todos están enterrados en como unos nichos comunes así, con una cosa espantosa que hay tirados como si fueran perros, y profanaron la tumba de Sangil. Eh, Había muchos grupos, y ellos se movían constantemente y tenían una cosa importante que era el apoyo de los campesinos de la zona. Había muchísimo de eso que decían que los campesinos estaban a favor del gobierno. No, no. Ellos pudieron sobrevivir durante tantos años. Fíjense que estamos hablando de, en general, todo el conjunto de alzados serían alrededor, no llegaban a 4.000 hombres. No llegaban a 4.000 hombres. Y lanzaron contra ellos 60.000 hombres bien apertrechados, con el mejor armamento, con los fusiles FAL belgas que habían llegado a Cuba, que eran fusiles automáticos, con todo, con todo. Que era la gente que contaba con el poder para hacer las leyes, para reprimir, y encima de eso con el mejor armamento y con una cantidad masiva de soldados, 60.000 contra menos de 4.000. Y así todo, los tuvieron 6, 7 años, casi 7 años en jaque para poder. Así que esa gente era de un valor incuestionable y de una habilidad como guerrillero que se demostró, se quedó probado. Estuvo
una historia que también se nos hace mucho es que referente a una combatiente de las guerrillas del Escambray, que era la niña de Placeta, que se llamaba Zoila Águila, y se trató de denigrar muchísimo, como era la mujer visible que había en la guerrilla del Escambray, se trató, la propaganda castrista la trató de denigrar por todos los medios, la presentó como una mujer que había matado a sus hijos para que no los descubrieran, fíjense esto, había matado a los hijos, y eso es falso. La mujer tuvo 2 abortos mientras estuvo en el Escambray, pero nunca llegó a parir. Y además, si se fijan en la fecha en que ella se alzó, que fue alrededor del 61, es imposible que la fecha en que la atraparon hubiera tenido dos embarazos uno detrás de otro. Eso es una cosa estúpida. Y es una de las tantas maneras que se trató de denigrar a los alzados. Pero el valor de la niña de Placeta, eso quedó pero establecido, porque hay testimonios no solo de gente que combatió con ella, de gente que la conoció, que era una fiera en el combate, era una de las últimas en retirarse y cubría a todos con su Thompson. No había manera de ponerle el pie delante a la niña de Placeta. Eh, y hubo muchos otros que fueron de un coraje tremendo. Eh, Imagino que de parte de los milicianos hubo gente que tuvo coraje también. Esto fue una guerra civil, señores. Esto fue una guerra civil, pero muy desigual. Muy desigual. Eh, yo tengo la proclama que hicieron los alzados en el año 61. Yo se las voy a buscar porque la tengo por acá. Ellos hicieron una proclama en el año 61 que dice lo siguiente. Vamos a ver si está acá. Sí, dice, o sea, este es un fragmento de la proclama que ellos hacen. Dice, aquí estamos para luchar y morir si es preciso, para evitar que el capricho sustituya a la ley. Estamos muy claros. Aquí estamos para evitar que un totalitarismo extranjero con una doctrina diabólica basada en la hipocresía y la mentira destruya nuestra integridad. Aquí estamos por el derecho inalienable de criar a nuestros hijos y criarlos a nuestro lado, sin que nadie pueda quitárnoslos para llevarlos a un país extranjero, a una escuela y educarlos en el despegue de sus familias y en el materialismo ateo o en el odio a la dignidad plena del hombre. Ellos estaban muy claros en eso. Y la historia, el tiempo les dio la razón de que se alzaron, no fue por gusto. Y pues eh, este fragmento de la historia es de un manoseo tal que es increíble. Por ejemplo, la gente, bueno, se llamaba, ¿cómo se llamaba? LCB, lucha contra bandidos. O sea, eran bandidos. A esa gente se les trató de bandidos porque no se podía concederles el término de combatientes ni de opositores, nada, ni de nada, ni siquiera de guerrilleros. ¿A quién se le ocurrió esto? Hubo una serie de personajes del- de la República en España, de la época de la guerra en España. Hubo varios personajes de esto del bando de los republicanos, ¿no? Que escaparon de España cuando ganó el Frente Nacional, la gente de Franco, y se fueron a la Unión Soviética. Porque además toda esta gente de la República en España, ellos lo que estaban era poniendo España en brazos de la Unión Soviética, en manos del control de la Unión, o sea, bajo control de la Unión Soviética. Y, y efectivamente todos estos republicanos se fueron hacia Moscú, hacia ahí, y ahí entonces les dieron entrenamiento, les dieron clases, algunos fueron profesores porque tenían experiencia en la guerra también, y de ahí toman esta experiencia también, porque el NKVD, que era la inteligencia del ejército, ellos trataban a los ucranianos estos y a los gentes de los estados bálticos que estaban un poco enfrentados que estaban enfrentados con la Unión Soviética, que no querían ser parte de la Unión Soviética, los trataban como bandidos, ¿no? Les acuñaron esto de bandidos para poder luchar contra ellos con una mayor legitimidad, ¿no? Y entonces uno de estos señores españoles
Ni siquiera fue un cubano el que se le ocurrió esto. Y este señor se llamaba, o sea, era un teniente coronel del ejército republicano español, o sea, del ejército popular. Se llamaba Francisco Ciutat de Miguel. Y también conocido en la Unión Soviética como Pavel Pavlovich Stepanov. Y entonces no era más que un agente de la NKVD soviética que se le dio la misión de venir a Cuba a ayudar a organizar el ejército en Cuba. Y bueno, ya Fidel Castro estaba al tanto, lo estaban esperando. Y este hombre llegó a Cuba disfrazado de comerciante de tabaco. Hizo varias escalas, entre una días en Bélgica, después bueno, y llegó desde Curazao hasta La Habana. Y entonces, para mantener en secreto su nombre, a Fidel Castro se le ocurrió llamarlo entonces Ángel Martínez Riosola. Y así fue como fue conocido en Cuba. Siempre el general el coronel Angelito, el general Angelito, como fuera. Ya estaba casado con una soviética también, con Sofía Kokuina. Yo la conocí ahí a través de mi madre. Eh, bueno, y bueno, era un personaje con una historia muy comunista, ¿no? Y o sea, imagínense, agente de Lina Cabede nada menos. Y él fue el que vino precisamente al Escambray a establecer los métodos que había aprendido en la Unión Soviética, ¿no? Y estando en una reunión, debatiendo este asunto de los alzados, él es el que tiene la idea, dice, no, bandidos, hay que llamarlos bandidos porque es lo que son. O sea, él decidió que había que, por supuesto, él tenía que odiar a estos alzados porque eran anticomunistas y él representaba el comunismo más rancio, ¿no? Y entonces él dijo que había que llamarlos bandidos y a Fidel esta idea le encantó y entonces se decidió que a partir de ese momento se les llamaría bandidos. Este no fue el único republicano español que estuvo en Cuba con todo esto. Estuvo este otro, el Bayo ese, Alberto Bayo, que ese fue el que entrenó a la gente del 26 en México y toda la gente de Fidel. Y también después estuvo en Cuba. Fue otro de los que desgració Cuba también. Eh, y este Ángel Martínez, que estuvo en el Valle de Cochinos, también estuvo en todo contra las guerrillas del Escambray. Uno de estos personajes detestables que llegó a Cuba y como el Che Guevara y ahí se quedó. Y bueno, a partir de ahí se les empezó a llamar bandidos y no hubo manera de que se les llamara de otra manera. Y entonces se les dio toda esa fama de sanguinarios, de asesinos de niños, de mujeres, de campesinos indefensos, de brigadistas y todo eso. Está el caso de Conrado Benítez. Está el caso de Conrado Benítez, que sí, en realidad fue asesinado. Yo no tengo claro quién fue exactamente el que lo asesinó, bajo qué circunstancias fueron. Pero hay una intervención o un lugar donde escribió Luis Felipe Denis, que era el tipo de la seguridad del Estado, también, que combatió a toda la gente en el Escambray, que él llegó a admitir que se usaron brigadistas para cuestiones de este tipo de estar ojo alerta con todos los alzados, de recabar información también. Y como mismo los alzados tenían una red extensísima de colaboradores, gente que les llevaba comida, que les llevaba medicina, que pasaba los recados de un lado a otro, pues la gente de la seguridad del Estado, del G2, tenía campesinos que se prestaron para ser colaboradores y guías. Y este fue el caso de Pedro la Antigua, el campesino este que ejecutaron junto con Manuel Ascunce Domenech. Yo, por supuesto, no estaba presente cuando eso ocurrió. Los testimonios, ya sabemos que en los testimonios que da el oficialismo cubano no se puede confiar. No se puede confiar.
Y yo me he dado cuenta que hay veces que hay variedad en los testimonios de una manera u otra. Todo parece indicar, hasta donde yo he averiguado, que el que ejecutó a Pedro el Antiguo fue, y por consiguiente a Manuel Ascunce, fue un alzado Braulio Amador. Si tenía el apoyo de los demás o no lo tenía, yo no lo sé. Pero lo que sí se sabe es que Pedro la Antigua estaba sirviendo de colaborador y de guía a las fuerzas del G2 de la milicia. Y Pedro la Antigua también es cierto que había sido advertido varias veces, de que dejara de hacerlo o lo iban a justiciar. Y parece que bueno, lo siguió haciendo y lo justiciaron. El caso del maestro no sé, porque bueno, si por un lado asesinar, ahorcar, o sea, un adolescente es reprochable, es una cosa reprochable, porque es un civil, como quiera que sea, estaba metido en una zona de guerra. ¿Quién manda a un maestro, a un adolescente, que es casi un niño, a una zona de guerra? Hay que ver la responsabilidad, si van a repartirla a cómo toca. Y está el famoso caso del hombre de Maicinicu, que según yo he podido, contrastando todas las fuentes que he contrastado, es bastante falsa la película, da una imagen bastante propagandística. Alberto Delgado, o sea, fue en realidad un traidor que le informaba a la seguridad del Estado todo. Y entonces así fue que se capturó a mucha gente con las informaciones, con las delaciones de Alberto Delgado, el famoso hombre de Maicinicu. ¿Y qué ocurrió? Que bueno, él fue el que propició que atraparan al grupo de Julio Emilio Carretero, que en ese grupo cayó también la niña de Placeta, Soy la Águila. Y entonces él lo que no sabía es que el Cheito León, que era el que se había quedado a cargo, tenía que nunca confió, él y otro alzado que se llamaba Cordobés, nunca confiaron, siempre desconfiaron de Alberto Delgado. Y entonces Cheito tenía una doble, o sea, una doble constatación de que habían llegado o no, y después no le llegó por la vía que él había establecido, y se dio cuenta entonces de que Alberto Delgado los había traicionado. Y bueno, señores, a los traidores en todos los bandos, sea el bando que sea, se les justicia, se les ejecuta. Y eso fue lo que hizo Cheito León, que no es como lo representa Mirabal y nada. Cheito León creo que tenía 23, 24 años nada más. Y se les hizo ahí, se les interrogó, él confesó y se le ejecutó. Esa es la historia de Alberto Delgado. A nosotros siempre desde pequeños se nos hizo toda esta historia de los bandidos, señores que hayan asesinado a un brigadista, a dos brigadistas, a tres, dentro de todo lo que pasó, imagínense. Pero ahora ustedes háganme el favor y saquen la cuenta de poner 60.000 hombres per, completamente pertrechados con lo último del armamento y todo, contra apenas 4.000 hombres. Fíjense el desbalance de fuerzas. Fíjense el desbalance de fuerzas. Y no solo eso. No solo eso. Con este decreto 988 se fusiló a cuanto alzado se encontraba. A muy pocos los llevaron a juicio. Los que llevaron a juicio fueron de los primeros, mayormente para dar un escarmiento. Como fue el caso de Porfirio Ramírez, como fue el caso de Sinesio Wash, de Plinio Prieto, de esa gente. Fue para dar más bien un escarmiento. Pero el grueso de los, cuando ustedes ven los partes, el grueso de los alzados fueron ejecutados en el momento de capturarlos o en el momento de la acción. No se hacían prisioneros. Y esto estaba avalado, se dice que por el decreto 988. Claro que el decreto 988 primero lo mataban y después que lo habían fusilado, entonces hacían el papeleo. Así lo hacían en la mayoría de los casos. Y se cometieron muchísimos abusos. Si te pones a ver si lo que hicieron los alzados o lo que hicieron los atrapados, los alzados mataban fundamentalmente milicianos,
gente que apoyaba al régimen. Eso es lo que mataban los alzados. Y los milicianos, al contrario, la gente del gobierno de Cuba, ¿no? Ellos eh, eh, mataron guajiros, mataron campesinos, gente que estaban sospechosos de colaborar con los alzados, los mataron, los torturaron y después hicieron esto y cogieron una inmensa cantidad de estas personas que hay quien dice 6.000, no, fueron muchísimos más, fueron alrededor de 80.000 personas que todos los cogieron y los mandaron para los llamados pueblos cautivos, que eran en el occidente de Cuba, que el más conocido es Ciudad Sandino. O sea, separaron a toda esa gente, los sacaron de sus casas y los mandaron para pueblos distantes de su casa, más de 500 kilómetros. Y por supuesto el Estado se quedó con todas las propiedades de ellos, con todas sus tierras, con todas sus casas, con todo. Esa es la realidad. Esa es la realidad. Y bueno, y estuvieron dando fuego a esos alzados hasta el año 66, casi 67, que entonces declararon ya que no quedaban alzados. Pero fíjense cómo pudo resistir esa gente durante tanto tiempo en unas condiciones tan adversas y al final, bueno, son gente que fueron prácticamente, se quedaron solos en medio del monte, sin armas, sin medicina, sin alimentos y bueno, ya eso terminó de liquidarlo. Pero que se sepa bien que la historia no es todo lo que nos cuentan en la escuela castrista, que hubo unas historias de valor, de heroísmo extraordinario, y que toda esa gente era en su mayoría campesinos y es miembros del ejército rebelde. No es lo que nos contaron, que eran batistianos, ni que eran bandidos, ni que eran... Eso es un disparate. Todo el que quiera abundar sobre este tema, que tenga más datos que yo, por supuesto, yo lo estoy haciendo un poco a grosso modo, es solamente para traer el tema y que la gente joven se informe, se inquiete, sepa. Y bueno, y es todo lo que tenía sobre esto. Más adelante en una directa yo quiero tocar el tema, dedicarle un espacio de 1 hora más o menos, un poquito más en una de las directas, posiblemente en la directa que viene. Y veremos entonces, bueno, qué otras cosas ustedes saben, qué me pueden aportar y qué podemos entre todos aportarle a la gente de las nuevas generaciones para que conozcan de esto. Así que bueno, les deseo muy buenas noches, tardes, días. Y bueno, como siempre, me despido.